Vamos a ver el árbol de calidad del software que fue planteado casi a mediados de la década de los 50 por estos tres tipos, por Bowen, Lippow y Brown. ¿Sí? Cualquiera que quiera abordar cualquier tipo de bibliografía va a ver que entre la bibliografía consultada, ¿sí?, está la bibliografía referencial que escribieron estos tipos. ¿Sí? Dan el bronce de ingeniería del software y tienen un montón de cosas y provienen de una época de que eran ellos los que escribían los libros. ¿Sí? No eran una especie de Isaac Asimov que tenía, ¿sí?, una especie de 150, 200 personas que escribían y más o menos él iba llevando los temas, ¿sí?, iba poniendo esto, el otro, aquello, en cada uno de los proyectos y demás, sacaba una X cantidad de libros, menos los cuentos y demás, todos los libros de divulgación que tiene Asimov y demás. Hay otro tipo que se llamaba, que era muy conocido porque su primer libro fue el de base de datos. Era el libro de base de datos de Martin, era un libro verde, un libro que se ve que lo escribió el tipo, pero después empezó a escribir de sistemas operativos, de seguridad, de esto, del otro, de aquello, todo verso, era, ¿sí? Aprovechaban el nombre del tipo como inserción en el mercado y entraba todo. Yo esto lo sé porque durante algunos años me daban los libros a mí, la vieja editorial Cúspide, cuando estaba acá en la calle Suipacha y Córdoba, sobre Suipacha, y me daban una ficha para llenar qué me parecía el libro, que esto y que el otro. Y yo le escribía un documento aparte porque me extendía más, que esto y que el otro. Entonces entablé una relación así, de tipo, ¿sí?, de ayuda técnica, una cosa por el estilo, y como me explayaba mucho en esto, el otro lo utilizaría en un curso y demás, ¿sí?, los tipos como premio te daban el libro, que era un libro muy caro, siempre fueron caros los libros de temas específicos. Pero ahí me armé mi primera biblioteca, por así decir, formal, ¿sí?, de libros técnicos. Y empecé a leer un montón de cosas que después las terminé dictando como materia, pero que no tenía el formalismo que vos tomás, ¿sí?, a partir de la lectura. Los libros no los lees todos, los lees por capítulo más o menos que te interesa, cosas que esto, el otro, aquello, todo verso que te va a salir una de fíjate. ¿Qué dijeron Bowen, Lippow y Brown para que un software sea de calidad? Mire, usted tiene que fabricar algo, ¿sí?, cuya utilidad sea general, es decir, que ajuste a todos los requerimientos, ¿sí?, que le han solicitado, ¿sí?, los usuarios, los interesados y los clientes. Si no, no puede competir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno se lo va a presentar al cliente le falta tal parte. Y vos le decís, no, lo que pasa es que tenés que traer una DLL de una biblioteca que está en un archivo torrent adentro de esta dirección. No. ¿Sí? Si salís con una cosa de ese tipo, su utilidad no es general, queda pendiente de o colgada de la circunstancia de que vos hagas todo eso. No, el tipo te pidió esto, no importa un corno, trae la bola, la biblioteca, conseguí vos los derechos de la DLL, hacé todo vos porque yo te contraté para este conjunto de especificaciones. Ese es un software de utilidad en general, como partiendo de la base de que ajuste a todos los requerimientos y satisfaga todos los requerimientos de los clientes, los interesados, ¿sí?, los usuarios clave, el conjunto de quienes los hayan pedido. Ahora,
¿Cuáles son las condiciones que ya a mediados de la década del 50 estos tipos plantearon? ¿Sí? Está bien. ¿Vos querés hacer esto? Fenómeno. Pero el software, ojo, esto lo plantearon mediados de la década del 50. Tiene que ser portable entre distintas máquinas, entre distintas plataformas operativas. ¿Sí? Es decir, que tienen que ser independientes del uso de distintos tipos de dispositivos, cosa que saben que es muy difícil de lograr hoy en día porque tenemos una versión, ¿sí? Por ejemplo, en una red de computadores que corre mainframe tenemos la misma versión que corre, ¿sí?, en una plataforma en Windows y tenemos una versión de una app de la misma aplicación en un celular. ¿Sí? Estamos hablando de tres sistemas operativos totalmente distintos. ¿Sí? Ahora, lograr la idea de la portabilidad dentro de un mismo conjunto de sistemas operativos, como son los sistemas abiertos o open source, de tipo Unix, Linux, etc., es otra cosa, es independiente del uso de los dispositivos y está todo autocontenido dentro del mismo software. ¿Sí? Eso quiere decir de que es portable, ¿sí? Y como esto es quimérico de lograr, ustedes calculen que en el año 2009, ¿sí?, de las 100 empresas, ¿sí?, que proveen solamente servicios, de las 100 empresas más grandes en facturación en los Estados Unidos, solamente proveedoras de servicios, no que te venden el computador, no que te venden determinado tipo de software, sino que hacen, ¿sí?, migraciones, te cambian de versión una base, ¿sí?, te cambian de versión un sistema operativo. De las 100 empresas de servicios que más facturaron eran pura y exclusivamente por servicios de migraciones. ¿Está? Y por backup, bueno, el tema de seguridad de los backup, llegaron a un número espantoso, creo que durante el año 2012, que habían calculado, no me acuerdo para X cantidad de empresas, que habían tenido una pérdida de datos y que, según las estadísticas, porque eso es algo que tienen muy bueno ellos, habían perdido la friolera de 40.000 millones de dólares en los procesos de recuperación de la información. De la información, no, de los datos elaborados. ¿Sí? De reprocesamiento, de esto me parece que corto un pedazo de acá, lo pongo esto y esto, me queda más o menos igual, nunca van a ser igual porque no pasan por el mismo proceso. Y también eligieron 100 empresas, hicieron ese tipo de estadística y llegaron a este número espantoso medido en tiempo de procesamiento, de canal, de CPU, de horas hombre, etcétera, de comunicaciones, de análisis, ¿sí?, y demás. Bien, ¿se entendió lo que es la portabilidad, chicos? ¿Qué era autocontención? No me quedó claro. ¿Cómo? Autocontención, no me quedó claro. La autocontención es quimérico, ¿sí? Esto es lo que se trata de lograr, es decir, que con un sistema open source, ¿sí?, con una plataforma open source, vos la puedas llevar, ¿sí?, a distintas máquinas con sistemas operativos abiertos y que no tengan ningún problema. O sea, no programarlo para varias cosas, sino no programarlo, claro. Pero, por ejemplo, yo veo que, qué sé yo, cosas que tenían, suponete, estoy hablando del mismo sistema operativo que tenía en Windows XP, no funcionaban en Windows 7 y menos en Windows 10. Esa compatibilidad entre los diferentes. Está ese tema, ¿sí?, rondando. Imagínate de que hay cosas que, por ejemplo, si tenés una base de datos en determinada versión de determinado motor de la base de datos bajo un sistema operativo X, por ahí
tenés que recompaginar todas las stored procedure y toda, ¿sí?, la definición de tablas, etcétera, 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 porque migrás de versión. ¿Sí? Aquel que haya tenido la oportunidad de pasar algo de una plataforma Linux a una plataforma Unix, una de las cosas que se habrá violado de que a mí me vendieron esto de la portabilidad, pero mira que tengo que tocar esto y esto, porque tengo una pelucita acá que me da determinado código de error. Solo moverte desde un Linux a otro Linux genera un montón de laburo en realidad. Porque te mueves de un CentOS a un Red Hat y ya cambió todo. Sí, esto es un problema porque nadie quiere perder su quintita, ¿viste? Y todos quieren abarcar todas las quintitas porque si no, no habría los millones de DLL que hay, por lo menos desde el punto de vista de la computación personal, que te están salvando para hacer el bridge, el puentecito con determinado tipo de aplicación que corría en determinada versión. ¿Se entiende? Bien. Aparte de que sea portable, tiene que ser de utilidad inmediata. Esto está fuertemente consustanciado en forma primaria, como para entrar al concepto, ¿sí?, con el concepto de plug and play. ¿Sí? Vos lo tenés que instalar, ¿sí?, en lo posible. Esto está bueno, el concepto de plug and play está bueno, porque cuanto menos mano mete el hombre, menos errores hay. ¿Sí? Entonces, bueno, después tiene su formato estándar, que lo tenga que customizar, agrandarle el espacio, cargarle una X cantidad de usuarios, darle determinado permiso a los usuarios, a el otro, aquello es otra cosa. ¿Sí? Pero la utilidad tiene que ser inmediata. ¿Sí? No te pongo este modulito y vengo dentro de un mes y medio y te pongo este otro modulito y vas a ver cómo ir también. ¿Sí? Como para empezar. La utilidad inmediata se basa en que el sistema sea confiable, que sea eficiente, ¿sí?, es decir, que cumpla el objetivo utilizando la menor cantidad de recursos, ¿sí?, por ejemplo, tiempo de procesador, gestión de input-output, ¿sí?, tiempo de canal, que haga las mínimas transferencias posibles desde el punto de vista de comunicaciones, que empaquete, que sipee, ¿sí?, de alguna forma lo que va a mandar vía comunicaciones y demás, todo para ganar tiempo. ¿Sí? Independientemente, después podemos tocar el tema de la seguridad, el encriptamiento, todo eso lo podemos tocar. Pero ahí se dan cuenta del valor que tiene la eficiencia. Y después estamos con el tema, ¿sí?, que está dentro del mismo tronco de la utilidad inmediata, ¿sí?, que tenga un alto valor sinérgico con el usuario. Que tenga un alto valor sinérgico con el usuario, ¿sí?, quiere decir de que vos a veces estás entrando a una página en internet, entonces tenés que poner tu nombre, tu apellido, tu dirección de mail, esto y que el otro, ¿sí?, y tenés, qué sé yo, 12 o 14 box para llenar, ¿sí?, y vas a dar enter y te dice falta un dato. ¿Cuál? ¿Sí? El valor sinérgico, si no te lo señala, si no lo pone en blink y si no lo subraya en rojo, eso es la sinergia con el usuario. Es decir, de que haya un diálogo de forma tal de que esto no sea un vía crucis entrar, ¿sí?, a una aplicación o que se te ponga la pantalla azul y te diga error code, ¿sí?, F5B0D7A0. Fenómeno, ¿y qué hago con eso? Decime cuál es el error.
¿sí? Porque con lo que me está diciendo, prendo y apago. Y listo, se acabó. Ni Skype le doy, prendo y apago, ¿sí? Quemo todo. ¿Se entiende esto, chicos? Ese es el valor de sinergia con el usuario. Por lo tanto, yo ya voy a ir orientando a la construcción en un diseño de 3 capas, donde siempre la primera capa va a ser lo que se denomina User Interface o interfaz del usuario, que es la interfaz visual, ¿sí? Y esa tiene que tener los suficientes elementos como para que, si yo pongo, qué sé yo, estoy ingresando los datos de una persona que se viene a inscribir a una medicina prepaga, ¿sí? Y pongo nacionalidad argentina y pongo el número de documento 98.360.523. No, me tiene que saltar un error en donde me dice o la nacionalidad o el número de documento está mal, porque si la nacionalidad es argentina no puede estar, ¿sí? Tiene que ser un orden menor, ¿sí? A los 90 millones, porque eso está todo reservado para los extranjeros. ¿Se entiende? Entonces ahí estoy haciendo consistencia y congruencia. Pero tengo que poner cartelito, tengo que poner algo que oriente al tipo que está en su puesto de trabajo, que está siguiendo un procedimiento de pedirle la documentación de esto y lo otro, y dice, no, no era 98, era 38, sí suplica. ¿Se entiende? ¿Está? A eso se lo denomina sinergia con el usuario. En criollo, con el ejemplo, con todo. Bueno, esta es la madre de todas las batallas, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo empleo este tiempo que marco acá, en esta línea de tiempo, en todos los pizarrones, de todos los pisos, de todas las sedes, ¿sí? De la facultad, y digo, este es el tiempo de elaboración que me lleva el sistema, todo lo demás es mantenimiento del sistema, ¿sí? En su vida útil, hasta que lo den de baja, lo revienten, lo partan en 5 sistemas distintos, todo lo demás, ¿sí? Todas las demás líneas de tiempo, ¿sí? O el resto de la línea de tiempo es todo lo que lo voy arreglando y voy recibiendo las variables desde el punto de vista exógeno, que en el medio ambiente donde vive cualquier tipo de sistema, y tiene que mostrar su condición de recibibilidad, es decir, de adaptación al medio. Por eso me piden hacer la ingeniería del sistema, ¿sí? Para hacer el mantenimiento, para que emplee la menor cantidad de horas hombres posible en el proceso de debugging, de llegar al punto en donde le tengo que meter la modificación, le tengo que agregar la función, le tengo que sacar la función, etcétera, 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 se basa en el concepto de que el software sea fácilmente evaluable, ¿sí? Es decir, que esté lo debidamente estructurado en una forma homogénea, que en cada uno de los párrafos, y como vamos a ver en el capítulo de modularidad, idealmente realice una sola función, ¿sí? Porque si está todo escrito de la primera línea para abajo, donde hace consistencia, congruencia, alta, baja de modificación, estadística, y después te lo muestra en pantalla, es un lío bárbaro. ¿Sí? Confunde, no podés seguir una cosa así, porque vos decís, ¿cuándo va a patear al arco? ¿Cuándo va a patear al arco? Nunca, porque no es fácilmente evaluable, no está, ¿sí? Dividido en una forma homogénea desde el punto de vista funcional, y por ende, esto en broma desde el punto de vista operativo. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Sí? Que sea fácilmente entendible. ¿Sí? Esto es un misterio.
tiene que haber en cada una de las organizaciones normas de programación en donde dice, bueno, a ver, tomemos el lenguaje C. La indentación es así, 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 así. Punto. ¿Sí? Te tenés que adaptar a ese tipo de indentación. Los atributos de la base de datos comienzan con, ¿sí? Primero y principal, el nombre de la tabla, ¿sí? Y guión el nombre del atributo en una X cantidad de caracteres que permitan reconocer inequívocamente de qué estoy tratando. Por ejemplo, apelnom, apellido y nombre, o domic, de domicilio, por ejemplo. ¿Sí? No me pongas una variable con el nombre de el perro de tu novia, ¿sí? O del chino de la vuelta de tu casa. Como variable 1, variable 2, variable 3. No. Mi trabajo es un jugador de fútbol. ¿Qué contiene esa variable? ¿Sí? ¿Qué me está acumulando ahí y demás? No programé con banderas o con flag, es decir, si esto está en 0, va para acá, y si esto está en 1, va para allá, y si está en 2, va para acá. ¿Sí? ¿Y quién lo pone? ¿En 0, en 1 o en 2? No, tiene que haber un circuito desde el punto de vista lógico en donde caigas acá, caigas acá, caigas acá. Porque si no, cuando la pegas, te tenés que ir a ver, ¿sí? 5 módulos más para atrás, que es ese el que está tocando la bandera. Lo tenés que buscar y lo tenés que encontrar encima. ¿Se entiende lo que es la entendibilidad? Todo esto hace de que el software sea fácilmente o más fácil modificar. Ojo, lo podés modificar hasta cierto punto. Las reglas son no romper la homogeneidad desde el punto de vista funcional y operativo que tiene, como para empezar. Y segundo, vamos a ver de que vos podés agregar cosas, funciones que tengan que ver, de esto, que lo otro, que aquello. Pero hay algo que se llama volumen científico del software, que está regido por una X cantidad de métricas y que no tiene que sobrepasar para cada uno de los lenguajes determinado número. Hay herramientas de desarrollo, ¿sí?, que te miden el volumen científico del software, como vamos a ver en el capítulo de modularidad, de forma tal de que esto sea rápidamente entendible y no te quede un software monolítico, un bodoque, ¿sí?, sino que, bueno, acá, ¿sí?, si no te alcanza esto, haceme 2 módulos. ¿Sí? El volumen científico, ¿qué sería la lógica que lleva cada módulo, cada ¿Cómo? El volumen científico sería la lógica El volumen científico del software está dado en líneas generales primero por la multiplicación que hay entre las instrucciones distintas que tiene el programa, ¿sí?, por los operandos distintos que tiene el programa, suma, resta, multiplicación y división, ¿sí? Todo eso se multiplica por el logaritmo en base 2 de, ¿sí?, todas las veces que ahora sí aparece repetido, ¿sí?, las variables anteriores. Eso te da un número, qué sé yo, para el COBOL pues, te da un número que hay un tipo que se llama MACB, ¿sí?, que es el recapo en métricas de la mayoría de los lenguajes. Tiene unas tablas, el tipo, en donde dice, bueno, vos si haces un programa en COBOL, no te excedas de 24.795 hasta este momento, ¿sí? Si haces un programa en C, el orden está en los 4.352, ¿sí?, tu volumen científico del software. Entonces, el software en donde vos estás programando te está sacando el volumen científico del software. Por otro lado, te está dando la complejidad de las variables. Es decir, vos me creaste una variable, ¿sí?, pero a partir de esta variable se abre en 4.
achicarme la complejidad de la variable, porque ¿sí? Si me salta 4 lugares distintos, después tengo que ir a verificar algo que se denomina complejidad desde el punto de vista ciclomático. La complejidad desde el punto de vista ciclomático quiere decir de que vos estás dentro de este párrafo y solamente salís idealmente una sola vez para cambiar de párrafo al otro párrafo o a otro programa o a otro módulo. Idealmente la complejidad ciclomática es 1. Si no, tenés una complejidad desde el punto de vista esencial. Cuando tenés una complejidad esencial son la X cantidad de caminos que tenés acá adentro, ¿sí? Pero una de las complejidades que podés encontrar es que tengas una complejidad ciclomática 5. Mataste, ¿sí? Porque va a 5 lugares distintos. ¿Es un despelote? No es un despelote. ¿Qué sé yo? Si vos haces una pantalla o un menú, ¿sí? De opciones como primera instancia, la cual vos te logoneás y tenés 11 opciones, no está mal, porque son muy claritas. Ahora, si esto sale de instruccioncitas, ¿sí? Que están en un párrafo, en donde estás haciendo consistencia y congruencia, y te vas para el lado de los tomates, y encima no volvés, no cierra el bucle, no cierra a la próxima instrucción. Entonces ahí estamos sonados totalmente. Por eso, cuando van a programación y está prohibido el go to, todo se soluciona, ¿sí? Acá adentro, ¿sí? Esto es la primera aproximación. Después, si yo tomo la eficiencia, la confiabilidad y la sinergia con el usuario, por supuesto tengo que ser eficiente en el uso de los dispositivos, como dije, utilizar menos cantidad de memoria, tiempo de canal, etcétera, etcétera, y establecer un equilibrio entre la relación eficacia y eficiencia ya explicada anteriormente en la primera hora, que este concepto es aplicable a todo lo que hay. ¿Cuándo un software es confiable? Cuando es preciso, hace las cuentitas bien. ¿Sí? Por ejemplo, 2 más 2 da 4. Bárbaro. ¿Vos confías? ¿Sí? Ahí es preciso. Es completo. ¿Sí? Porque todo el conjunto de requerimientos está autocontenido, ¿sí? En ese mismo software. No depende de otro tipo de módulo, otra cosa que está en el ciberespacio. Es íntegro, ¿sí? Un software es íntegro cuando vos ves que le das y el tipo sigue respondiendo a distintos tipos de opciones que en su momento vos la planteaste como requerimiento, pero es bastante complejo abarcar todas porque, ¿sí? En determinado momento vas a encontrar, ¿sí? Algunas de las acciones que no la pueden hacer. ¿Por qué? Porque no fueron relevadas en su momento, porque no existía esa condición. ¿Sí? No es que el software no sea íntegro, sino que, bueno, cuando vos sacaste esta foto acá, estas eran las condiciones. Y cuando vos sacaste esta foto acá, en este momento de la corrida, ¿no? Que pasaron una X cantidad de meses, etcétera, 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 cambiaron las condiciones del medio ambiente y ahora tenés esta condición. ¿Se entiende? ¿Estamos? Entonces ahí es donde lo tenés que modificar. Y por supuesto que sea consistente. ¿Sí? La noción de consistencia está fuertemente emparentada con el hecho, ¿sí? De que no solamente sea preciso, sino que tenga, desde el punto de vista de su confiabilidad, una ubicación tal de los módulos y de las soluciones y de su sinergia con el usuario, etcétera, 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 donde te vaya guiando el software y que revista esa condición de
me siento seguro en mi puesto de trabajo con esto porque sé que tiene todos los elementos que preciso desde el punto de vista de la solución, ¿sí?, como herramienta en mi puesto de trabajo para hacer esto y esto. No falta ninguno. ¿Está? La sinergia con el usuario, que tenga una fácil accesibilidad, lógicamente, ¿sí?, que sea muy comunicativo, ¿sí?, y que sea eminentemente descriptivo. Sobre todo en esto que le estoy diciendo, los errores y demás. Yo les voy a hacer árboles de pantallas para tratar de clarificar aún más este sistema de navegación o map site, ¿sí?, que puede llegar a tener las aplicaciones que en general nosotros vamos a tender a hacer aplicaciones en plataformas cliente-servidor. Bueno, la rama de la mantenibilidad. El software habíamos quedado que tenía que ser evaluable, entendible, ¿sí?, y fácilmente modificable. Nadie sabe por qué, ¿sí?, lo modificable está siempre asociado con que pueda aumentar la X cantidad de funciones desde el punto de vista de homogeneidad operativa que éste conlleva, ¿sí? Lo que nadie sabe explicar es cuándo damos de baja una función. Razón por la cual hay que tener mucho cuidado en esto, porque el software puede ser muy modificable porque está muy bien estructurado, etcétera, 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 pero cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Ahí tendría que ya haber, ¿sí? Yo conozco algunos productos, pero que te agarran el software y te lo dividen en 3 módulos, ¿sí? Entonces, y te queda perfecto y anda, ¿sí? Son una cosa, una maravilla de la ingeniería del software, como lo hace. Pero, ¿sí?, esto es lo mismo que le diga cada cuántos registros dan de alta y cada cuánto le dan de baja, ¿sí? Le dan 100 alta, una baja, ¿sí? En general, las bases de datos se reorganizan porque siempre se quedan sin espacio, están trozadas en distintos espacios físicos, aunque desde el punto de vista lógico parecería que conforman un espacio, entonces se vuelve todo más lento. Entonces agarrar, organizar la base, hacer esto, hacer lo otro, pim, pam, pum, pero en definitiva siempre termina agrandando el espacio, nunca llevándolo a la misma cantidad, porque recién ahí el deleteo es físico, cuando vos la reorganizás, si no es una marca que queda marcado lógicamente, ¿sí?, te ponen uno adelante del trailer donde empieza el registro de base de datos y ese registro, digamos, está dado de baja, ¿sí?, pero te sigue ocupando espacio. Sí, no, si tienes tablas de auditoría, olvídate, siempre va a crecer. Claro. Que sea evaluable, que sea eminentemente autodescriptivo. No hay que tener temor a poner comentarios en los párrafos, esta rutina hace tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿sí? Porque con esto evitas de que te vengan a preguntar a vos, ¿sí?, primero y principal. Y que, por supuesto, esté debidamente estructurado acorde con la funcionalidad desde el punto de vista operativo. La estructuración también conforma parte de la entendibilidad, ¿sí?, en cuanto esté armado en funciones que tienen el mismo tipo de objetivos. Todas estas funciones lo que hacen es consistencia. Están adentro de este módulo. Están adentro de este módulo mientras observen determinado tipo de tamaño, porque si no lo divido en 2, en 3 módulos y examino la posibilidad de acortarlo. ¿Por qué? Porque la idea siempre es poder manipular el software como una estructura intelectualmente manejable, ¿sí?, que vos la puedas llegar a entender.
Porque cuando empezás a seguir un software que hace de acá, salta, vuelve, va, viene, sube, baja, viene, retrocede, viene acá, pim, pum, pam, ahí ya no es más entendible, porque perdiste el hilo. ¿Se entiende? Por eso el concepto de estructuración, que está fuertemente emparentado con la concisión, ¿sí? Hay muchos software que están escritos de forma barroca, porque hay gente, ¿sí?, que en vez de rascarse esta oreja con esta mano, hace así. Entonces, de la misma forma, vos ves que está lleno de arabescos, de llamadas, esto, el otro, te metes dentro de este software, ¿para qué hace todo esto? No puede hacer esto. ¿Sí? Es una de las cosas que caen de maduro cuando vos lees el tipo de software. Y por lo tanto tiene que ser legible, acorde con esto que habíamos estado viendo de las normas de programación y demás. Muy bien. ¿Se entendió lo explicado en la clase de hoy? ¿Estamos? Bárbaro. Les doy como tarea para la próxima clase, los que ya quieran ir mandando algún índice tentativo también lo pueden llegar a hacer, de la parte de ingeniería de requerimiento. Todo vale. ¿Está? Basualdo, ¿está presente? No. Carla Jale, ¿está presente?